Mi nombre es Gustavo Perdomo, yo le voy a hablar acerca de los motores eléctricos y los instrumentos de medición. Los motores eléctricos son máquinas eléctricas rotatorias. Transforman una energía eléctrica en energía mecánica de rotación en un eje. Tienen múltiples ventajas, entre las que cabe citar su economía, limpieza, comodidad y seguridad de funcionamiento. El motor eléctrico ha reemplazado en gran parte a otras fuentes de energía, tanto en la industria como en el transporte, las minas, el comercio o el hogar. Su funcionamiento se basa en la fuerza de atracción y repulsión establecida entre un imán y un hilo, que se le conoce también como bobina, por donde hacemos circular una corriente eléctrica. Entonces, en este caso, solo sería necesario una bobina, que es unas espiras con un principio y un final, un imán y una pila para hacer pasar la corriente eléctrica por las espiras para construir un motor eléctrico. Un motor eléctrico está compuesto de las siguientes partes. Circuito magnético. Estos son compuestos por chapas magnéticas que están aisladas y apiladas una a las otras para eliminar el magnetismo. Todas estas chapas se apilan creando una forma de cilindro en el rotor y a la vez se agrupan en el estator en forma de anillo. El cilindro está situado en el interior del anillo, el cual puede girar de forma libre cuando posee un entrehierro constante. Este se muestra adosado al eje del motor y sobre su superficie tiene diversas ranuras por donde se sitúa el bobinado inducido. El rotor inductor se refiere a la parte donde las espiras, que son las piezas que hacen girar el eje del motor, se combinan con el eje. Dichas espiras se le conocen como bobinado del motor. Se trata del elemento de transferencia mecánica del motor eléctrico. De este es que depende el cambio que hará la energía eléctrica en energía mecánica. Estos se muestran como una serie de láminas de acero que crean un paquete, los cuales son el silicio. Los tipos de rotor son rotor jaula de ardilla y rotor ranurado. Otra parte del motor tenemos de un motor eléctrico es el bobinado del motor. Se trata de un cable que se muestra enrollado en diversas espiras. Por el inicio de este es por donde entra la corriente eléctrica, la cual sale por el final. Las tapas, se trata de aquellos elementos que sostienen los cascos de rodamiento y de cojinete, lo cual llega a soportar la acción del motor eléctrico. El estator inductor es la parte fija del rotor que lo cubre usando diversos imanes. Esto funciona como base, ya que llega a ser el punto donde se genera la rotación del motor. Este movimiento se realiza en forma magnética. Está conformado por una serie de láminas de acero del silicio, que deja pasar el flujo magnético con una gran facilidad a través de ella. Los tipos de estatores que se conocen son estator ranurado y estator de polo saliente. La carcasa es la base donde está colocado el estator, el rotor y el bloque, los cuales pueden girar perfectamente. Este logra cubrir todo el bloque evitando que se vea. El material utilizado para su elaboración depende del tipo de motor, de su aplicación y de su diseño. Esta puede ser abierta, a prueba de explosiones, cerrada, a prueba de goteo, del tipo sumergible, entre otros tipos que se conocen. Los cojinetes, se trata de los rodamientos que ayudan a la óptima operación de cada elemento giratorio del motor. Estos son los que logran fijar y sostener los ejes mecánicos y los que se encargan de disminuir la fricción, reduciendo así el consumo de la potencia. Los tipos de cojinetes que se conocen son los cojinetes de rodamiento y los cojinetes de deslizamiento. La caja de conexiones, se trata del elemento que llega a proteger a los conductores que, al alimentar el motor, donde lo protege de la operación mecánica y de cualquier elemento que pueda dañarlo. Las escobillas es por esta parte por donde la corriente sale y entra al bobinado. La base es la que llega a soportar toda la fuerza mecánica cuando el motor está en funcionamiento. Los tipos de bases que se conocen son la base lateral y la base frontal. Ahora tenemos los tipos de motores eléctricos. Los motores eléctricos entendemos que son propulsores que no necesitan de una combustión interna para proporcionar la energía, sino que esta viene a través de la fuerza que produce el estator y el rotor. Estos sistemas pueden funcionar tanto a través de baterías como conectados a una red eléctrica. Dentro de los motores eléctricos podemos encontrar una clasificación principal que lo distingue en tres tipologías: motores universales, motores de corriente continua, motores de corriente alterna. Los motores universales pueden funcionar con corriente continua o con corriente alterna y son ampliamente utilizados tanto a nivel profesional o industrial como a nivel doméstico para darle potencia a diversos electrodomésticos cotidianos. Los motores de corriente continua tienen un diseño bastante complicado y permiten modificar la velocidad simplemente ajustando la tensión. Son más caros de fabricar y sus aplicaciones todavía son muy limitadas.
Los motores de corriente alterna están diseñados para funcionar a velocidades fijas. Son sencillos, baratos y muy usados tanto a nivel industrial como doméstico. Aquí tenemos las partes de un motor eléctrico, ¿verdad? Vemos la bobina de sujeción, vemos la palanca del embrague, la cubierta, el piñón, la boda, los inductores, la cubierta, la armadura, el conmutador, bueno, y aquí se ve todo el funcionamiento. Básicamente este es el rotor, aquí tenemos el estator, esto giraría cuando se le induce la corriente, ¿verdad? Y es lo que hace que este eje se rueda, que este eje, perdón, se mueva. Los tipos de motores eléctricos. Los tipos de motores eléctricos se clasifican en dos partes: motores de corriente continua y motores de corrientes alternas. Los motores de corriente continua son motor de excitación independiente, motor de excitación en serie, motor de excitación en paralelo, motor de excitación compound. Entre los motores de corriente alterna está el motor monofásico y el motor trifásico. El motor monofásico está compuesto por el monofásico síncrono y monofásico asíncrono. Y el motor trifásico síncrono y motor trifásico asíncrono. Los motores de corriente continua. Antes de enumerar los diferentes tipos de motores de corriente, de los diferentes tipos de motores de corriente continua, conviene aclarar un concepto básico que debe conocerse de un motor: el concepto de funcionamiento con carga y funcionamiento en vacío. Un motor funciona con carga cuando está arrastrando cualquier objeto o soportando cualquier resistencia externa, a la que se le conoce como la carga, que le obliga a absorber energía mecánica. En este caso, el par resistente se debe a factores internos y externos. Un ejemplo de esto es una batidora que encuentra resistencia cuando bate una mayonesa, el motor de una grúa que soporta las cargas que eleva, el propio cable y los elementos mecánicos propios de la grúa. También tenemos un motor de un coche eléctrico que soporta numerosas cargas: el peso de los pasajeros, el peso del propio vehículo y la resistencia que ofrece la superficie del terreno. Se conoce que un motor funciona en vacío cuando el motor no está arrastrando ningún objeto ni soportando ninguna resistencia externa. El eje está girando libremente y no está conectado a nada. En este caso, el par resistente se debe únicamente a los factores internos. Dentro de los motores de corriente continua, estos se clasifican según la forma de conexión de las bobinas inductoras e inducidas entre sí. Tenemos aquí el motor de excitación independiente. Es el que en el inductor y el inducido se alimentan de dos fuentes de energía independiente, como lo vemos aquí. No se suele utilizar, salvo excepciones muy concretas, por el inconveniente de tener que utilizar una fuente de tensión externa. El motor en serie: en este tipo de motores, las bobinas inductoras y las inducidas están conectadas en serie. La conexión forma un circuito en serie en la que la intensidad absorbida por el motor al conectarlo a la red, también llamada corriente de carga, es la misma tanto para la bobina conductora del estator como para la bobina inducida del rotor. Esto quiere decir que la intensidad del inducido es igual a la intensidad del estator, como la bobina del rotor inducido es igual a la de excitación. El motor serie es tal que podemos decir las siguientes cosas: puede desarrollar un elevado par motor de arranque, es decir, justo al arrancar el par motor es elevado. Si disminuye la carga del motor, disminuye la intensidad de corriente absorbida y el motor aumenta su velocidad. Esto puede ser peligroso en vacío, porque en vacío el motor es inestable, pues la velocidad aumenta bruscamente. Sus bobinas tienen pocas espiras, pero de gran sección. Estos motores tienen aplicaciones en aquellos casos en los que se requiera un elevado par de arranque a pequeña velocidad y un par reducido a grandes velocidades. El motor debe tener carga si está en marcha. Ejemplo de esto: tranvías, locomotoras, trolebuses, entre otros. Otro ejemplo de esto, que un taladro, por ejemplo, no podría tener un motor en serie. ¿Por qué? Porque al terminar de efectuar el orificio de la pieza, la máquina quedaría en vacío, o sea, sin carga, y la velocidad en la broca aumentaría tanto que llegaría a ser peligrosa la máquina para el usuario.
Otro tipo de motor de corriente continua es el motor en derivación, o lo que se conoce también como motor shunt. En este tipo de motores, las bobinas inductoras van conectadas en paralelo con las inducidas. De este modo, de toda la corriente absorbida por el motor, una parte circula por las bobinas inducidas y la otra por la inductora. El circuito de excitación está a la misma tensión que el inductor. Las características de este motor son tres. En el arranque, el par motor es menos que en el motor serie. Si la intensidad de corriente absorbida disminuye y el motor está en vacío, la velocidad de giro nominal apenas varía. Es más estable que el de serie, claro está. Cuando el par aumenta, la velocidad de giro apenas disminuye. ¿Para qué usamos este motor? ¿Cuáles son las aplicaciones? Se usa en aquellos casos en los que no se requiere un par elevado a pequeña velocidad y no produzcan grandes cargas. Si la carga desaparece, lo que se llama funcionamiento en vacío, el motor varía apenas su velocidad. Este se emplea para máquinas y herramientas, por ejemplo, el taladro. El motor compound es otro tipo de motor de corriente continua, que en este caso se puede decir que el motor es una combinación entre el motor serie y el motor shunt, puesto que una de las bobinas inductoras está en serie con el inducido, mientras que la otra está en paralelo. Aquí lo vemos en serie, aquí lo vemos en paralelo. Una parte de la intensidad de corriente absorbida circula por las bobinas inducidas y por ende por una de las inductoras, mientras que el resto de la corriente recorre la otra bobina inductora. Se caracteriza por tener un elevado par de arranque, pero no corre el peligro de ser inestable cuando trabaja en vacío, como ocurre con el motor serie, aunque puede llegar a alcanzar un número de revoluciones muy alto. Vamos a hablar en este momento de los motores asíncronos de inducción o de inducción. Por ser robustos y más baratos, son los motores que más ampliamente son utilizados en la industria. En estos motores, el campo giratorio tiene la velocidad de sincronía de acuerdo a la frecuencia de la línea alimentadora. Teóricamente, para el motor girando en vacío y sin pérdida, el rotor tendría también la velocidad síncrona, pero al ser aplicado al par extremo al motor, su rotor disminuiría la velocidad en la justa proporción necesaria para que la corriente inducida por la diferencia de rotación entre el campo giratorio síncrono y el rotor pase a producir un par electromagnético igual y opuesto al par externamente aplicado. Básicamente los motores asíncronos se subdividen en dos tipos principales, los cuales son el rotor con jaula, que los motores de este tipo también se conocen comúnmente como motores de jaula de ardilla, pues su enrollamiento rotórico en forma de barras tienen la característica de ser cortocircuitado. El rotor de vanado, que es el motor de anillo rozante, que posee la misma característica constructiva del motor de inducción con relación al estator, pero su rotor es embobinado con un enrollamiento trifásico en vez de unas cuantas barras y es accesible eléctricamente a través de 3 anillos con escobillas colectoras del eje. Gracias a la característica del ajuste de la curva de par rotación en función del aumento de la resistencia rotórica por la inclusión de resistores externos en serie con los de vanado de rotor, son estos motores precisamente son los más ampliamente utilizados en el accionamiento de sistemas de elevada inercia y en los casos en que el par resistente en bajas rotaciones sea alto comparativamente al par nominal, claro está. Por otro lado, para accionamientos con baja inercia, estos motores pueden presentar corrientes de aceleración reducida, Aquí estamos viendo un motor asíncrono de rotor de anillo. Ahora vamos a hablar de los motores síncronos, que también son también llamados sincrónicos. Son máquinas de corriente alterna en las que la velocidad de funcionamiento se encuentra sincronizada con la frecuencia de operación de la red. Es más frecuente que una máquina síncrona se utilice como generador que como motor, ya que al estar la velocidad de rotación directamente relacionada con la frecuencia, suelen ser más útiles al
al usarse del primer modo. El campo magnético del rotor es suministrado por una fuente de corriente continua. En casos muy particulares se usan imanes permanentes, hay que estar pendiente con esto. En tanto que el campo en el estator lo suministra una fuente de corriente alterna que normalmente, por lo general, es trifásica. Si bien algunos motores hay que estar pendiente, que algunos motores pequeños también pueden ser monofásicos. Los aspectos básicos de los motores síncronos son los siguientes. Necesitan electroimanes de corriente continua. Porque el giro del motor se produce a partir de la interacción del campo magnético fijo del rotor con el campo magnético variable del estator. La velocidad fija, la interacción de los campos del rotor y del estator se produce según la frecuencia de la alimentación alterna, de modo que al mantenerse fijo el número de polos del motor, la velocidad solo depende de la frecuencia. Esto hace que el motor sea especialmente útil en aplicaciones que requieran mantener la velocidad fija. Requiere elementos auxiliares para el arranque. El motor síncrono no posee par de arranque propio, de modo que suele funcionar acoplado a otro motor más pequeño que aporta el necesario movimiento inicial hasta que alcanza la velocidad indicada por la frecuencia. Esta es la llamada velocidad de sincronismo. Condiciones de carga. El motor mantendrá su velocidad aunque la carga varía siempre que la carga no exceda el par máximo del motor. Esto puede hacer que el motor se detenga, pero puede elevar la incidencia de corriente provocando sobrecalentamiento y daño a los devanados. El corrector de factor de potencia es otro aspecto básico de los motores síncronos, en donde la alimentación del rotor influye en la impedancia del motor como un todo. Para la red, esto significa que puede actuar como elemento que introduce potencia reactiva inductiva, pero también capacitiva. Un motor síncrono convenientemente ajustado se puede usar para corregir el factor de potencia de una red. Las prestaciones del motor síncrono son muy específicas. Sin embargo, no deja de prestar utilidad, aunque para muchos usos se prefieran otro tipo de motor. Los instrumentos de medición. Ya hablamos de los motores, hablamos de magnitudes, hablamos de intensidades, ahora vamos a ver cómo se miden todos estos factores. Los instrumentos de medición, sencillo, son aparatos que se usan para medir una magnitud física. La medición es el proceso que permite obtener y comparar cantidades físicas de objetos y fenómenos del mundo real. Como unidades de medida se utilizan objetos y sucesos previamente establecidos como estándares o patrones. Y de la medición resulta un número que es la relación entre el objeto de estudio y la unidad de referencia. Los instrumentos de medición son el medio por el que se hace esta lógica conversión. Las características importantes de un instrumento de medida son la precisión, exactitud, apreciación y sensibilidad. La precisión es la capacidad de un instrumento de dar el mismo resultado en mediciones diferentes realizadas bajo las mismas condiciones. La exactitud es la capacidad del mismo instrumento de medir un valor exacto sin margen de error. La apreciación es la medida más pequeña perceptible en un instrumento de medida. Y la sensibilidad es la relación de desplazamiento entre el indicador de la medida y la medida real. Entre los instrumentos de medición tenemos muchos instrumentos. Uno de ellos que se utiliza para la medición de frecuencia en carga eléctrica son el voltímetro, que es un dispositivo que se utiliza a fin de medir de manera directa o indirecta la diferencia potencial entre dos puntos de un circuito eléctrico. Para efectuar la medida se coloca en paralelo entre los puntos cuya diferencia de potencial se desea medir. La diferencia de potencial se ve afectada por la presencia del voltímetro. Para que éste no influya en la medida debe de desviar la mínima intensidad posible, por lo que la resistencia interna del aparato debe ser bastante grande. Otro aspecto importante es que el voltímetro debe contar con una resistencia interna alta, como ya habíamos dicho anteriormente, de modo que su consumo sea bajo y así permite que la medición de la tensión del voltímetro se realice sin errores. Para poder cumplir con este requerimiento, los voltímetros que basan su funcionamiento en el efecto electromagnético de la corriente eléctrica poseen una bobina con un hilo muy fino y de muchas espiras, a fin de que aun contando con una corriente eléctrica de baja intensidad, el aparato cuente con la fuerza necesaria para mover la aguja.
Aunque la resistencia a la derivación para grandes corrientes es menor que para las pequeñas, la potencia absorbida es mayor debido a que es proporcional al cuadrado de la corriente y la resistencia. Para corrientes pequeñas, la derivación se acomoda por lo general dentro de la caja del instrumento. Para corrientes intensas, el gran tamaño necesario para una adecuada disipación del calor hace necesario el montaje externo, lo que tiene la ventaja para el instrumento que puede encontrarse lejos de la derivación, incluso en un cuarto separado. El otro instrumento de medición que vamos a estudiar es el amperímetro, del cual mide la intensidad de la corriente que circula en un circuito eléctrico. Para comprender, me confundí. Este instrumento mide la intensidad de la corriente que circula en un circuito eléctrico. Al conectar el amperímetro al circuito eléctrico es posible descubrir la cantidad de amperios, es decir, la intensidad de la corriente en circulación. La medición consiste en hacer que la corriente eléctrica circule a través del aparato. La resistencia interna del amperímetro es muy pequeña para que no se produzca una caída de tensión a la hora de la medición. Si se desea medir la corriente sin la apertura del circuito, es necesario emplear una clase particular de amperímetro, conocida como pinza amperométrica, que mide la intensidad de manera indirecta mediante el campo magnético que genera la corriente en cuestión. Existen varios tipos de amperímetros, que a grandes rasgos podemos dividirlo en tres grupos. Los analógicos, los digitales y lo que ya nombramos como las pinzas amperométricas. Bueno, esto fue toda la exposición. Espero que les haya gustado. Si me veo un poquito agitado es que tengo un poco de gripe y bueno, muchísimas gracias. Esto fue todo.